felices y contentos de estar nuevamente con ustedes en este su programa de amor, sexualidad y vida. Pues le damos muchas gracias a Dios nuestro Señor, a nuestra Santísima Virgen, de permitirnos estar aquí con ustedes, pues esas vasijas de barro realmente lo que traemos son las perlas de la misericordia de nuestro Señor. Y ahora tenemos un programa muy hermoso, muy lindo, y como dice Sonia, siempre hay que tener un papel, un lápiz para escribir y anotar las citas bíblicas para que después durante la semana ustedes puedan también usarlas en reflexión y pues escuchar la palabra de Dios nuestro Señor. El tema de hoy es misericordia en oración. Y tenemos aquí en la cabina a María Elena Alfaro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí invitándote a que te unas a la campaña de 40 días por la vida. Y Sonia Soto. Muy buenas tardes, feliz de estar aquí de nuevo con ustedes. Y yo también hago la invitación, 40 días por la vida, unámonos todos. El fin del aborto está cerca. Amén. Únete. Amén. Y pues los saluda una servidora, Ana Lilia Guevara. Pero antes de comenzar este programa, vamos a ponernos en manos de nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre, acompáñanos en este programa. Sé tú nuestra guía, nuestra inspiración, nuestro pensamiento. Que todo lo que digamos sea lo que tú quieres, Padre nuestro. Santísima Virgen, tú siempre estás con nosotros, intercediendo por nosotros. Te pedimos por todos aquellos que necesitan de tu misericordia y de tu intercesión. Nos ponemos la armadura de Dios, el casco de la salvación, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, la espada de la palabra, el cinturón de la verdad y el calzado para anunciar el evangelio de la paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan dispersos por el mundo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Vamos a leer la reflexión de un misterio del Rosario. De hecho, estos misterios son de los que se utilizan para la campaña de 40 días por la vida. El camino al Calvario. Virgen de Guadalupe, que comprendamos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que lo respetemos y que vivamos de tal forma que haya valido la pena que tu Hijo muriera para salvarnos. Y empezamos con nuestra cápsula de necesidades y frutos de la oración. Hoy, 25 de septiembre, inicia la campaña de 40 días por la vida. Aleluya. Bendito sea Dios. Son muchos países unidos, 1 millón de voluntarios, se han logrado salvar más de 16,000 bebés, casi 200 personas que trabajaban en centros de aborto han dejado de trabajar ahí, más de 100 centros se han cerrado. Entonces, si tú quieres participar en esta campaña, únete, búscala en las redes. Si quieres unirte a un chat donde recibas la campaña diariamente, puedes mandarnos a nuestro email, que lo vamos a decir al final del programa, un mensaje para ingresarte. Bueno, vamos a repetir esta noticia porque es muy importante saberla, la hemos estado repitiendo. En México se despenalizó el aborto en todo el país bajo la NOM 043. Cualquier mujer desde los 12 años puede solicitar un aborto diciendo que la violaron. No se hará investigación, es decir, el abusador y el violador pueden llevar a su víctima sin el conocimiento de sus padres, sin el consentimiento de sus padres, a que lleven a abortar. Bueno, esta es una NOM, pero sin embargo en cada estado se está trabajando para despenalizarlo. Ahorita está peligrando mucho Oaxaca. Pedimos que sus oraciones, especialmente las de 40 días por la vida, sean destinadas el día de hoy para Oaxaca, porque Oaxaca es provida. Y hay que recordar que la morenita del Tepeyac protege la vida. Pidamos la conversión de todos los que trabajan para el príncipe de la mentira en la difusión de la cultura de la muerte.
Vamos con otra noticia muy buena. Es que en México marchó, se calcula, alrededor del 5% de la población para pedir el respeto a la vida, la familia y la libertad. Nada más en Guadalajara se calculan entre 200 y 250,000 personas. Sí. Y que se unan más. Sí. Más. Otra noticia buenísima es que también hubieron algunas propuestas de ley en el Ecuador y Ecuador dice sí a la vida. Oremos para dar gracias porque no pudieron pasar esas leyes, pero también recordemos que el mal no descansa. Terminan con esa iniciativa y empiezan con otra. Tengo tal vez una de las noticias más tristes que he leído. Una señora fue a su consulta médica con el ginecólogo, confundieron expedientes con el de otra señora que iba a abortar y pues le eliminaron la vida de su hijo. Hay que orar mucho porque no quiero imaginarme lo que esta mujer siente. Yo no le deseo el mal a nadie, sin embargo la justicia pues es que estas personas ojalá que terminen pagando lo que hicieron aquí en la tierra y que eso los lleve a reflexionar sobre lo que están haciendo. Además, si ellos pues terminan recibiendo el peso de la ley, pues van a dejar de, cuando menos por un momento, de estar haciendo esto. Otra noticia muy buena es que aquí en Houston se va a abrir el primer centro Provida católico. Hay muchos, pero este es el primero que es católico. También queremos que sepan que la Arquidiócesis de Houston ofrece el 23 de agosto un retiro para quienes sufren del síndrome posaborto y a partir de septiembre varios cursos de bioética. Y también el 5 de octubre va a haber un retiro para quienes perdieron un hijo. Entonces, si usted quiere informes, puede buscar en la web o preguntar aquí en Radio María el teléfono de la diócesis. Y pide que la comuniquen con el departamento de Provida. Nuestra cápsula sobre matrimonio y familia. Este es sobre comunicación. La comunicación es uno de los pilares del matrimonio y por consecuencia de la familia. Para que sea efectiva, necesita ser afectiva, es decir, con amor. Mira siempre a los ojos. Habla de tus sentimientos en primera persona, uno a la vez, con dulzura. Reconoce lo positivo. Muestra empatía. Agradece. Comparte lo que piensas, lo que sientes, tus problemas. Reconoce también lo que el otro siente y piensa, sus problemas. Acepta tus errores. Evita culpar, juzgar, autojustificarte. Asumir un rol paterno con tu cónyuge. ¿En qué debo mejorar en mi forma de comunicarme? Nuestra cápsula de métodos naturales. El periodo fértil puede conocerse utilizando 2 o más métodos. La abstinencia comienza a partir del primer signo y termina con el último signo. Es decir, por ejemplo, podríamos utilizar una prueba de esas que son caseras para saber cuándo uno está ovulando, junto con el método Billings, y entonces empezar la abstinencia cuando empieza el primer síntoma y terminarla igual cuando aparece el primero de los síntomas. Nuestra cápsula para sanar el síndrome posaborto. Lee una a una las cartas que escribiste a las personas que participaron en el aborto. Observa y describe las emociones que te despierta al leerlas, los sentimientos que se avivan por esas personas. Al terminar, haz una nueva carta. Puedes agregar lo que creas que hace falta. Puede ser tu comprensión y tu perdón. Y bueno, vamos a iniciar con este tema tan hermoso, pero quiero hacer antes una referencia, por si no les ha tocado escuchar los programas anteriores, a Santa Faustina, que todo esto está en el diario de ella. Nuestro Señor le dice que la misericordia se practica en acciones, palabras y oraciones en este orden. Es decir, por ejemplo, si uno encuentra una persona que tiene hambre, lo primero que tiene que hacer es darle un pedazo de pan o compartirle un alimento, o sea, ayudarla económicamente. Lo segundo son las palabras, pues a lo mejor animarlo, darle palabras de aliento, hablarle del amor de Dios y finalmente, pues orar con él o orar por él. Entonces, el tema de hoy, precisamente vamos a iniciar con esa parte porque ya cubrimos las otras, es sobre la misericordia y la oración. El nombre del programa es Misericordia es Oración. Sí. Ok. Yo creo que es el punto más importante para nosotros tener un corazón compasivo y misericordioso como el de Dios. Eso es sine qua non que hay que ser una persona de oración. Y como bien decía Ana Lilia en el inicio, sí les voy a repetir que por favor tengan papel y lápiz. Vamos a empezar por lo primero, porque nos dice el maestro a través del manual de la vida, que es la Biblia. Y entonces vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 5 y 8. Yo les voy a pedir por favor que tomen nota. Ahora lo van a escuchar
pero es importante, como decía Ana Lilia, que luego continuemos orando con la palabra y como bien dice el libro de Hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es espada de doble filo que separa el alma del espíritu y llega hasta el tuétano de los huesos. Entonces, como tiene todo ese efecto, si yo oro con ella, si yo oro con la palabra, inclusive, bueno, habría que hacer otro programa para hablar sobre lección divino, que es con la palabra, es bien importante. Bueno, primero nuestra vida tiene que ser una vida de oración. ¿Te llamas cristiano? ¿Todos somos cristianos? Sí. ¿Cristianos católicos? Sí. Entonces, ¿cómo no vamos a tener oración? Vamos a ver qué nos dice el maestro en el evangelio que vamos a compartir. Dice, cuando ustedes oren, está hablando Jesús, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente lo vea. Les aseguro que con eso ya tiene su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Tu Padre que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Y al orar, no repitas palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. No sean ustedes como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Pero es tan importante, bueno, después viene cuando el Señor da el Padre Nuestro, dice, ustedes deben orar así, y nos enseña el Padre Nuestro, la única oración que Jesús nos enseñó. La única oración escrita, pero todo antes es la forma como nosotros debemos orar. Y está descrito aquí claramente. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Lo primero, no hay que ser hipócritas. A quienes les gusta orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. En esa voluntad humana tenemos la osadía que aun no ir a la plaza, ni a ir a las esquinas, aún en esa oración personal, llegamos al Señor con una actitud de hipócrita. Muchas veces es por desconocimiento. Tenemos unas máscaras tan pegaditas a la piel que no las podemos captar. Yo les voy a dar un tip que me ha servido a mí en más de 30 años caminando con el Maestro bellísimo, mi dulce Jesús, y es que yo le digo, Señor, hasta las máscaras que yo no puedo ver, porque están tan pegadas, yo te permito que tú me las quites y si quieres me las muestras y si quieres me las quitas sin mostrármelas, porque Él es tan caballero que si nosotros no le entregamos todo, Él no va a irrumpir. Tenemos el libre albedrío. ¿Y cómo vamos a ser nosotros misericordiosos si primero yo no soy misericordiosa conmigo misma, alma elegida, alma llamada del Señor, delante de Dios? Yo tengo misericordia conmigo misma cuando yo descubro que soy pecador, pero que Él vino no para castigarme, sino para salvarme, para darme redención, para hacerme criatura nueva. Y esto tiene que ser en una vida de oración. Cuando yo descubro eso y oro la manera que Jesús me está diciendo, entonces empieza a tener el corazón compasivo y a actuar en todas las obras de misericordia, de dar el pan, de dar la palabra y de orar. Pero tiene que empezar en la base, y por eso es que le da a Sor Faustina la coronilla de la misericordia. Es más, le dice que en estos tiempos tan malos hay que recurrir a la misericordia. Estoy parafraseando, no es exactamente así como lo dice en el diario de ella. Pero él le dice a Santa Sor Faustina que estos tiempos serán tan malos que las almas, o sea, nosotros tenemos que recurrir a su misericordia. Y lo estamos viendo. Pero por eso la coronilla de la misericordia. Y por eso, pero volvemos a insistir, si yo no tengo un corazón misericordioso y no he aprendido a orar a la manera de Jesús, a la forma que Jesús quiere, entonces mis obras de misericordia son vacías. Porque entonces si eso que fue el prioritario, que fue la oración, cuando doy el pan, quiero figurar. Cuando doy la palabra, quiero quedar bien. Mientras que si he empezado con esa primera parte de decir, yo necesito tener misericordia para conmigo, la misma que tuvo Jesús cuando se subió a la cruz. Entonces yo empiezo a entender quién soy y ya no quiero figurar como el hipócrita, ni va a las esquinas. Y además Jesús nos dice, les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta. ¿A cuál cuarto se está refiriendo? A ese cuarto interior, a callar esos ruidos, a cerrar todas las ventanas,
San Juan de la Cruz nos explica muy bien que las ventanas, el alma está dentro de nosotros como encerrada en una cárcel. Y las 5 ventanas de esa alma que está dentro de nosotros son los 5 sentidos, por los ojos, el gusto, los oídos, el tacto y el olfato. Entonces, cuando nosotros purificamos esas ventanas, lo que le va entrando al alma es cosa buena. Entonces el alma, que es la chispa de Dios dentro de nosotros, se va uniendo a Dios, y todo eso tiene que ser en un proceso de oración, pero constantemente decir, sí, fíjate, yo quiero tener misericordia para conmigo, para misericordia para un Dios que es tan bueno, y así tener misericordia para con todo el mundo. ¿Quería decir eso? Sí, yo quería explicar una cosa. Ahorita que tú estabas hablando sobre cuando nosotros queremos figurar, siempre nos tiene que quedar muy claro que si algo hice bien, no fui yo, es Dios. Le estoy prestando a veces mi tiempo. Quiero compartirlos y unirlos ahorita un poquito, pues que nuestro tema siempre tiene que estar centrado en Provida. Quiero platicarles que estoy muy contenta porque ayer fui a conocer una bebé de aquí de Houston que se salvó en la campaña pasada. Entonces, ¿qué puede suceder? Por gracia de Dios, hay a quien le toca la cereza del pastel, ¿no? La persona que le toca atender a esta persona, a esta jovencita, y que decide decir sí a la vida. Entonces, esa persona puede decir, no, hombre, ya salvé una bebé. Nadie salvamos bebés. Exacto. No sabemos si esa bebé se salvó. Digo, ella regaló 1 o 2 horas de tiempo atendiéndola. Pero tú que estás oyendo, a lo mejor cada que tú has estado orando por los bebés, pues las gracias siempre caen donde estamos más cerca. Tus oraciones, ten la certeza que cayeron en esa jovencita y en muchas más. Entonces, tú a lo mejor que estás sentada ahí, ya tienes tiempo orando, tu trabajo es tan valioso como el de la persona que atiende casos. Y si no te da la gracia a Dios de conocerlos en vida, cuando tú llegues a su presencia, te va a enseñar, claro, los tiempos son diferentes, digo, allá Dios no está esa atadura del tiempo, y a lo mejor vas a conocer esa bebé que nació y murió después que tú, pero a la hora que te toca a lo mejor entregar cuentas, Dios une el tiempo y te dice, mira, tú estuviste rezando por estos bebés, pues él se salvaron. Bueno, imagínate que lo traía, y ahora me voy a adelantar, iba a ser al final, pero lo voy a traer ahora. Yo tuve la gracia de conocer al padre Emiliano Tardif. Yo sé que muchas personas que están oyendo el programa y que lo van a ver por Facebook conocieron y quién fue el padre Emiliano Tardif. Y hay un libro, varios libros, pero un libro más es Viajando con ligero de equipaje. Es un sacerdote que tenía una oración, donde sanaba el Señor a través de los enfermos, increíble. Y estuve en 2 oportunidades que fue a mi país, Venezuela, interactuando con él. Y no 3 veces, porque después nos dio un retiro aparte. Y él siempre decía estas palabras: yo solo soy el burrito, porque él había nacido en Canadá, en la parte de Francia, y aunque vivía en República Dominicana, hablaba el español con un acento, y él decía, yo soy el burrito que lleva a Jesús. Y nos contaba, y lo dice también en su libro, que mientras él salía en campaña, porque tenía permiso de su congregación y andaba por todo el mundo haciendo campaña, y se sanaba. Yo vi, bueno, ahora voy a dar una que lo vi y lo viví, y después conocí a la bebé. Él decía, yo solamente, como decía Marilena, soy un punto. Toda mi congregación, cuando yo salgo en campaña, queda las 24 horas orando frente al Santísimo. O sea, se turnaba mientras él estaba allí haciendo lo que el Señor, para el propósito que él nació, toda su congregación estaba orando frente al Santísimo. Entonces, ¿qué era tan importante? Lo que él estaba haciendo o la gente que estaba orando allá. Todo. Dios, ese es el importante. Él es el 5 estrellas, el 7 estrellas. Y en una misa de esas campañas que hacía de sanación, ha dicho así, porque también tenía palabra de conocimiento: hay una joven señora que su bebé viene con malformación y los médicos quieren que lo aborte, pero ella debe tomar la decisión de tener el bebé porque el Señor lo va a sanar. Luego yo conocí a la bebé, era una psicóloga, y después andaba... No. Es que el amor de Dios es tan indescriptible, y el poder de la oración en su misericordia es infinita. Y por eso esta hormiguita del Señor dice, campaña, y vuelve a luchar, y nos manda a echar, y nos vuelve a poner, porque es el plan de Dios para con ella, es el propósito, y ella lo está cumpliendo. Dime, Annalena. Sí, pues muchas veces nosotros nos sentimos como incapaces de poder hacer algo, ¿verdad? Entonces vemos muchas personas que están trabajando, que están haciendo, y a veces nosotros sentimos que no tenemos esa capacidad, pero yo creo que el Señor, por medio de la oración, nos capacita y podemos
como decías antes, ¿no? Poder hacer esa oración por esas personas que están pensando en abortar o por los que hacen los abortos. O sea que podemos ayudar mucho, mucho, y como nuestro programa es Misericordia en Oración, ayudar en oración. La oración es muy poderosa. Déjenme hacer aquí otro paréntesis. Claro. La campaña de 40 días por la vida tiene 3 puntos muy importantes. La integración comunitaria quiere decir que no solamente somos católicos, o sea, estamos unidos con esto. De hecho, cuando son las oraciones, hay veces que hermanos protestantes escriben, o sea, con todo respeto, ¿no? Otra es la oración y ayuno. Tú desde tu casa puedes ayunar, puedes orar, puedes tu trabajo diario. Estás cocinando, Señor, voy a cocinar con amor y lo voy a ofrecer por esas mamás, por esos médicos. Y la tercera es la vigilia pacífica. Yo he visto que en las parroquias aquí en Estados Unidos generalmente ponen un día a la semana, nos toca tal día, tal hora ir a rezar, como que lo van determinando. Como generalmente se hace, son 24 horas afuera de cada centro de abortos. Entonces, si tú tienes intención de hacer esto, ¿cómo puedes empezar? Pues bueno, acércate a tu parroquia, a lo mejor estás en clase de Biblia, a lo mejor estás en clase de un taller de oración y vida. Entonces, acércate a la facilitadora y dile, oye, ¿qué te parece si una vez a la semana o terminando la clase o un poco antes nos reunimos en la parroquia y damos ¿cómo se llama? Oramos por el fin del aborto. Ahora, si tú quieres obtener el material, búscalo en las redes o aquí a través del email te podemos pasar las oraciones que se hacen, o es muy sencillo. Si tú quieres ir a un centro de abortos, puedes ir acompañada, búscate un grupo, nada más métete a las redes y busca cuál es el que tienes más cerca. Mucha gente le da un poquito de temor. Ahorita en estas épocas generalmente hay gente afuera de los centros, pero si tú quieres conocer un poquito las leyes, hay que ser respetuosos hacia las cosas que nos piden. Una es que no debes de interrumpir el paso a la entrada del estacionamiento de ellos. O sea, tú puedes momentos en la antes parte del frente. de atrás, cuando ves que un coche va a llegar, puedes, si te dan la oportunidad de hablar algo sobre la vida con amor, hacerlo. Ahora, también no puedes entrar a sus instalaciones, eso es por la ley, y de hecho, si está el edificio y luego hay pastito, ni siquiera pises el pasto. O sea, ponte a rezar en la banqueta, en alrededor, enfrente, en una sombra, donde tú quieras. Ahora, otra cosa que te quiero advertir para que no tengas miedo, acuérdense que lo opuesto a la confianza es el miedo, y ellos tratan de sembrar miedo. De hecho, hace poco yo leí, eso yo lo sabía porque es muy obvio, pero una persona que trabaja en un centro de abortos dice que la manera en cómo les llegan es buscar dónde está su miedo e irse sobre el miedo para que no desistan de la idea de abortar. Entonces, a veces cuando están dándose cuenta que pues están perdiendo clientes, le hablan a la policía. Eso no significa que tú estés cometiendo un delito, significa que te quieren asustar. Entonces, la policía generalmente sabe que pues lo que estamos haciendo está bien y tiene que estar ahí por ley. Pero eso no significa que te van a llevar a la cárcel o que te van a hacer algo, sino ellos por obligación tienen que ir ahí. Mientras tú te estés de una manera pacífica, sin interrumpir la entrada al estacionamiento, sin meterte a la instalación y sin ni siquiera pisar el pastito que está pegadito a su construcción, no vas a tener ningún problema. Pero sobre todo, mira, inclusive, si no quieres ir, ora. En el Santísimo, y junta más gente. Vamos dice que la oración por los enfermos, dice Santiago 5, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Qué importancia también es orar por el enfermo. Orar, y una niña que está pensando en matar a su bebé, ella está enfermita. Ella está enfermita por desconocimiento. Yo no la juzgo cuando es una mujer muy joven. Bueno, y si es grandecita también, porque piensa que si tiene muchos hijos, porque también he conocido de mamás que luego que tienen 4 y 3 hijos, pues el quinto no lo quieren tener y les da miedo. Pero vamos entonces a la oración de intercesión. En el manual de vida hay la maravilla. Vamos al Génesis y está Abraham, nada menos y nada más que Abraham. El manual de vida, por si tenían duda. Abraham está orando en el capítulo 18. Anoten la cita y después la leen. Yo no voy a leer toda la cita, sino voy a decir lo que pasó allí. Abraham recibe la visita de 3 ángeles. No sé si será la Santísima Trinidad, pero él recibió y él pidió por el bebé que estaba esperando.
Pero ellos le dicen, bueno, ahora nos vamos, y además le hicieron la promesa, sí, tu mujer va a concebir cuando regresemos, y ahora nos vamos a destruir a Sodoma y Gomorra, porque los pecados han llegado ante la presencia del Padre. Pues, y entonces Abraham se afaja, hablando bien maracucho, se pone en una oración de intercesión y le dice, Señor, ¿cómo es que vas a destruir? ¿Y si hubieran 5 inocentes? Y el Señor le contesta, si hubieran 5 inocentes. ¿Y si hubieran 45? Si hubieran 45. ¿Y si hubieran 30? La insistencia con que Abraham, nuestro padre en la fe, no cualquiera, el patriarca, nuestro padre en la fe, el primer llamado. Por eso es tan importante, yo siempre insisto en que sepamos en el manual de vida, en la Biblia, de dónde vengo y hacia dónde voy. Porque yo digo, Abraham es nuestro padre en la fe, porque fue el primero que el Señor llamó y le dijo, Abraham, todavía no se llamaba Abraham, sino Abraham, sal de tu parentela, sal, y salió de todo, salió de sí y empezó a seguir el Señor hacia la tierra prometida del pueblo elegido, de donde nació Jesús, José y María. Entonces, es más, son nuestros hermanos mayores. Entonces, ese mismo Abraham, ese patriarca lleno de fe, para que después el hijo de la promesa, el Señor se lo pide y él lo entrega. No, a mí me encanta la Biblia y me voy a extender. Eso no quiere decir, eso no viene al caso. Yo siempre he pensado que Abraham, pues es el padre de la fe, ¿verdad? Pero le hizo falta ser un poquito más atrevido. Tal vez si él hubiera llegado a un número más bajo. No, si él llega total. No, pero no llegó a 1, o sea... Yo estoy segura, o sea, llega un momento en que él se para. Muchacho, ¿usted quiere cambiar la Biblia, muchachita, no. hormiguita? A ver. Él no dijo, si hubiera 1, a lo mejor si él hubiera dicho 1, ese 1 era él, y Dios detiene el castigo. No, lo que pasa es que también ya cuando llegó al último número, el Señor le concede que la familia de él la va a excluir, que es Lot y su mujer, porque no había nadie, no había ningún justo. Entonces lo que hizo fue sacar... Pero fíjense el poder de la oración de intercesión. No había ningún justo. Todo el mundo estaba empecatado, pero que llegaba hasta el cielo. Ahí habían abortos, ahí habían de todo, relaciones sexuales, de todo ofensa. Entonces él, como ya no podía más, pero la oración de intercesión pudo, entonces preservó a esto. Que la mujer de los se convirtió en estatua de sal porque miró hacia atrás. Ay, estoy dejando lo que estoy dejando, trácata. Eso también es una enseñanza. Tal vez no me expliqué bien. Lo que yo quiero decir es que no sabemos, eso no pasó. Sí. Si él hubiera dicho, sí, 1, y entonces ese 1 hubiera sido él, a lo mejor Dios se tiene el castigo. Mira, en el coche veníamos platicando, Santa Faustina, cuando nuestro Señor va a ejercer un castigo por justicia a una ciudad por sus muchos pecados, y que el padre traductor del diario dice que era especial, porque ahí dice escrito por 1 en especial, y el padre traductor dice que ese pecado era el aborto. Entonces él le da la coronilla de la misericordia, que la coronilla de la misericordia la rezas en 7 minutos. ¿Cuál sería su santidad para que ella, rezando esa coronilla, se detuviera el castigo? Pero me interesa eso que acabas de decir. ¿Cuál no sería su santidad? Porque absolutamente todos somos llamados a ser santos. Jesús nos dice, sé santo como vuestro Padre es santo que está en los cielos. Entonces aquí nos enseña a orar. Si nosotros hacemos este tipo de oración y vamos obedeciendo todos sus mandatos, creo que ya vamos al corte. Sí. Entonces nosotros también esa oración con manos limpias, vamos a orar por los gobernantes del mundo entero, vamos a orar por la iglesia que el Señor fundó y vamos a orar por todos los hermanos esperados, por todo el mundo, por los enemigos, por todo el mundo. Y esa oración llega ante la presencia del Padre. Pero yo tengo primero que haber tenido esta purificación delante de Él. Y luego, Señor, no tengo resentimiento y levanto estas manos y te pido, Señor, por los gobernantes de mi país, Venezuela. Te pido por los gobernantes de este país donde tengo ya 11 años viviendo. Te pido, Señor, por la jerarquía de la iglesia, por el Papa Francisco, ilumínalo. Y esa oración, como ya está de manos limpias, no hay ningún interés unilateral, es Él mismo orando en nosotros, no puede negarse. Ahora, también si oráramos más, también cantidad, acuérdense lo que pasó con el Amazonas, que eso sí nos preocupa, la naturaleza, cómo me vaya a afectar. Se unió el mundo, oramos y cómo Dios mandó la lluvia. Bueno, vamos a corte. Nos gustaría que nos compartan alguna experiencia que hayan vivido como fruto de la oración. Nuestro teléfono es el 713-939-0270. Bien.